Cuando quieras, está bien. Empiezo yo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos estáis viendo en streaming. Bueno, hoy, como sabéis, pues es la presentación de la candidatura industrial 5.0 de la cual formo parte. Y bueno, pues nos va a hablar sobre ello Fabián Torres Suárez a mi lado, que es el candidato a decano de nuestra candidatura. Y bueno, pues muchas gracias por dejarme formar parte de vuestra candidatura, Fabián. No, muchas gracias a ti, Iñaki. Muchas gracias a todos por estar aquí en presencial y por estar también en remoto. Me suelo mover bastante, pero por si acaso con la grabación y esto me voy a quedar aquí sentado durante la presentación. A lo mejor salto en algún momento. Bueno, venga, muchas gracias. Bien, pues arrancamos. Se durmió. Ya estamos. Bueno, pues ante todo presentar al equipo. Tenemos un equipo en el que la verdad es que hemos conseguido combinar gente que ya traemos experiencia de haber estado trabajando en el colegio, con gente nueva, con nuevas ideas, con mucha innovación y experiencia por detrás, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de las universidades, como académicos, emprendedores, gente que trabaja en la administración. Es decir, al final vamos a tener un balance óptimo también con gente que incluso tenemos en todas las delegaciones, menos en Segovia, un candidato representando a esta candidatura. Y la verdad es que hemos conseguido al final pues ese balance óptimo desde nuestro punto de vista, que era lo que íbamos buscando, de experiencia, innovación, de tener de muchos sectores. Estamos desde el sector de la industria manufacturera, pasando por telecomunicaciones, finanzas, consultoría. Barremos un poco todo el espectro de las posibles y grandes posibilidades que tienen los ingenieros industriales de trabajar en este mundo, porque lo que sí que queremos es desde la experiencia pues ayudar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, y de ahí este grupo. Hemos elegido 4 pilares fundamentales y en los que se apoya la candidatura, que vamos a ir viendo uno a uno. Por un lado está el profesionalizar de alguna forma el colegio. Vamos a mejorar los servicios, vamos a, lo primero, elaborar un plan estratégico para los próximos 4 años, en el cual, bueno, pues si estamos aquí también es para recabar un poco información de vosotros, de lo que pensáis que se está haciendo bien, lo que debemos mantener y cosas que debemos cambiar. Pero sí que queríamos de alguna forma dar una mayor autonomía a las delegaciones. Dentro de, digamos, una unidad de alineamiento desde el punto de vista de lo que es el colegio de la meseta, como le llamo normalmente, pues el conseguir que las delegaciones tomen más protagonismo y más autonomía. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia profesional me indica que las mejores relaciones se obtienen de la confianza, y la confianza requiere proximidad, y la proximidad se consigue pues sobre todo desde las oficinas, que prefiero llamar más que delegaciones, para estar muy cerca de los colegiados, de las instituciones, de las universidades, pues para hacer, digamos, el pegamento del colegio en obtener el resultado óptimo para los colegiados, para las instituciones y para las universidades. De alguna forma, lo que queremos en este segundo pilar es pues poner en valor el colegio, el hacer un posicionamiento de la ingeniería industrial a todos los niveles, el defender la profesión, pero no solo la profesión como ingeniero industrial, sino a veces dentro de los proyectos el área gris, que a veces tenemos invasión por parte de otras profesiones,
pues llegar digamos, el defender el territorio, incluso en esas zonas grises que no están tan claras en algunos momentos. Uno de los experimentos que arrancamos ya es la cátedra de Ingeniería y Empresa con la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí lo que pretendemos también es empezar a captar talento, empezar a captar gente que normalmente hace el grado y ya con esa escasez que hay de ingenieros empieza a trabajar y se olvida de hacer el máster. Y es desde dentro, desde la universidad, y en esta experiencia piloto, que si tiene éxito queremos replicar en otras universidades, pues evidentemente intentar captar ese talento para conseguir ingenieros con su título habilitante, con su máster habilitante, para poder ejercitar la profesión. Vemos claramente, y esto es un tema que yo he sufrido como ingeniero en mi experiencia profesional de muchos años trabajando en la automatización, en la mecanización, en la industrialización, ahora le llamamos digitalización, y eso requiere una formación continua. Creemos que el colegio puede ser ese instrumento, ese hub que va a permitir hacer una formación continua del ingeniero. Yo muchas veces me la he tenido que costear de mi bolsillo. Y sin embargo creo que con la masa crítica que tenemos en el colegio, con 10.000 colegiados prácticamente en este momento, podemos conseguir acuerdos atractivos con instituciones dedicadas a la formación. Hoy en día el 65%, según el Observatorio de la Ingeniería que acaba de publicar un estudio, el 65% de los ingenieros han tenido que realizar una actividad de formación continua en los últimos 12 meses. Es decir, es una necesidad imperiosa con todo el movimiento que estamos teniendo, esa formación. Y creemos que el colegio puede jugar ahí un rol, no para montar cátedras, sino para montar conciertos y acuerdos con distintas instituciones que permitan tener esa formación continua para el ingeniero. Queremos hacer, y en esto pues también es estas visitas que estamos haciendo a las delegaciones. Yo, como os decía, he tenido el placer, el honor y el gusto de estar trabajando en Valladolid en una etapa de mi vida profesional y os visitaré más si continúo aquí en el proyecto, porque es una ciudad que me encanta. Yo vine aquí en realidad porque mis hijos estaban cumpliendo los 15, 16 años y dije yo, atmósfera controlada, lo ideal para mis hijos, Valladolid, y ese fue el primer impulso que me trajo, y luego, bueno, la extraordinaria recepción que tuve por parte de la gente aquí en Pucela. Lo único, cuando venía a jugar el Real Madrid, lo siento, soy del Real Madrid, bueno, se pitaba un poquito en el estadio, pero bueno, lo perdoné, al final me hice del Pucela también. Bueno, pues queremos también hacer encuestas de calidad, pero encuestas de calidad realizadas por un tercero, para que de alguna forma tomemos el pulso de todos los colegiados que tenemos en la institución para saber qué necesidades tienen y conforme a ello pues también ir afinando poco a poco ese plan estratégico. Campaña de beneficio de estar colegiado, que no son solo los visados, sino todos los servicios que queremos poner en marcha a raíz de estos pilares. Esa visibilidad que queremos que sea trascendental. En este momento queremos apoyarnos mucho en las comisiones técnicas y darles mucho más protagonismo. Tenemos bastantes comisiones técnicas, pero tenemos que replantearnos también las comisiones técnicas de alguna forma. Tenemos una de Industria 4.0 que nace con un espíritu de digitalización horizontal, pero yo que he trabajado mucho en la industria, no es lo mismo una industria de fabricación continua que discreta, que fabricar alimentos, que fabricar coches, que fabricar trenes, que fabricar aviones. Entonces, lo que creo que tendremos que buscar es ese perfeccionamiento en cuanto a las comisiones y los expertos para que sean verdaderos referentes y portavoces a nivel de la industria y que sean capaces y que vengan los medios de comunicación, incluso pues la gente que se esté planteando nuevos proyectos, que acudan a ser asesorados de alguna forma por nuestros expertos. En España tenemos un problema claro, y es que ha habido épocas en que hemos tenido en la parte de industria un PIB superior al 20%. Nuestro ánimo y nuestra intención es llegar a tener el 20%
del PIB en la parte de industria. En este momento solo llegamos al 14%. Pues creemos que desde el colegio podemos ayudar y asesorar a empresas, a instituciones y a la administración a intentar buscar esos nichos de crecimiento que necesitamos. Para dar mayor relevancia y tener mayor capilaridad, llegar a mayor sitios, lo que sí que queremos contar es con un consejo asesor formado por los veteranos de nuestra profesión. Gente que para mí peina canas y que en España parece que en el momento en que se cumplen más de 60 años ya, a mí me dijo una vez un directivo de Telefónica que éramos yogures caducados. Pues yo creo que no. Yo soy de la idea de Estados Unidos, en el cual la veteranía es un grado, y es un grado importante. Y ese conocimiento, ese background y esa experiencia es algo que queremos también canalizar a través de ese consejo asesor, pues para tener más repercusión y para tener más visibilidad dentro de la carrera. Queremos crear esa comunidad 5.0 que nos una. Por el tema de la pandemia, pues hemos visto que los medios telemáticos funcionan y que somos capaces de interactuar como estamos haciendo ahora por una videoconferencia, pero también creemos en la importancia de las sedes, en ese contacto que genera al final ese tú a tú, ese boca a oreja, verdadera confianza, que es lo que al final genera los frutos que todos estamos deseando y esperando. Civitec, ¿qué voy a decir de Civitec? Ha sido nuestro buque insignia un poco para mostrarnos ya no solo en España, sino en Iberoamérica. Cuando hablamos de instituciones, pues muchas de las personas que estamos en esta candidatura estamos muy habituados en tratar en los distintos niveles y estamentos, tanto a nivel de ayuntamiento como comunidad autónoma, como nacional, como a nivel internacional. Y es ahí donde queremos incidir y dar más visibilidad del ingeniero industrial. Y desde ahí catapultar un poco y captar más talento. Ya nada más y nada menos que, quiero recordar la cifra, el 43% de los ingenieros en España son ingenieros industriales. Bueno, cada vez más, precisamente por ese amplio abanico que podemos cubrir dentro de nuestra experiencia, pues vamos a necesitar más y más en este proceso de digitalización del país ingenieros industriales. Vamos a llegar a acuerdos con empresas, con asociaciones, para potenciar la figura del ingeniero y para dar ese crecimiento en la carrera profesional y para juntar a los veteranos con los jóvenes y de ahí al final conseguir ese reto que tenemos que asumir como España de llegar a lograr superar ese 20% del PIB. Bueno, aquí tenemos una fuente importante de cuando queremos llegar a alcanzar ese 20% del PIB, resulta que si tiramos de estadísticas, estamos viendo que en este momento mujeres ingenieras son solo el 20%, mientras que la pirámide poblacional nos superan a los varones, son más de un 51%. Pues para llegar a alcanzar los 200.000 ingenieros que se necesitan en España en los próximos 10 años, si consiguiéramos subir un poquito ese ratio del 20%, es una labor difícil, pero que ya desde el colegio hemos alcanzado y hemos arrancado con ingenieras que están en este momento no en el periodo de grado y de máster, sino mucho antes, en el periodo de EGB, yendo a los colegios a enseñar qué es lo que hace un ingeniero y qué es lo que hace una ingeniera para atraer ya desde jóvenes a las mujeres hacia la profesión, que creemos que es una de las herramientas más potentes que tenemos en este momento para llegar a conseguir ese ratio de esos 200.000 ingenieros que vamos a necesitar en España. Hoy somos 750.000 ingenieros, pero no todos se colegian. Vamos a arrancar también una campaña de colegia a tus familiares, de alguna forma, porque todos tenemos amigos, amistades cercanas a las que podemos invitar a colegiar, incluso nuestros hijos, en este caso.
Y bueno, tampoco quería extenderme mucho más. Este experimento de la Universidad Politécnica, digo experimento, lo estamos haciendo con el mayor cariño, pero lo que queremos es que sea, digamos, un laboratorio que podamos extender esa relación a las distintas oficinas que tenemos del colegio, pues en Valladolid, en Salamanca, en todos los sitios donde estamos, pues para crear esos lazos, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Están viniendo cantidad de fondos en este momento de la Unión Europea, los famosos PERTES, los planes Next Generation. Vamos a necesitar cada vez más ingenieros por la pirámide industrial que tenemos en España. Es decir, tenemos que reconocer que al final, pues el 95% del tejido son pymes y son más PIS que MES, y tenemos que ayudar a esas empresas a crecer definitivamente en un plan. Y eso se va a conseguir con la digitalización, pero volvemos a lo que comentábamos. Hacen falta 200.000 ingenieros para ello. De ahí que queramos impulsar esto y queramos, de alguna forma, para toda esa innovación nueva que vamos a necesitar y esos nuevos planes de desarrollo, entrar en estrecho contacto también con la universidad, porque al final hacen falta doctores. Cuando he dicho que tenemos 750.000 ingenieros en este momento en España, pues más o menos 2/3 son ingenieros técnicos, 1/3 son ingenieros superiores, son másters, y un 6% son doctores. Y para todos los proyectos de investigación que nos van a venir, en este momento necesitamos también doctores. Luego tenemos que estar ahí cerca de la universidad. Y bueno, este es un helicopter view, a vista de pájaro, un poco el plan que tenemos, los 4 grandes pilares, y aquí tenemos miembros de la candidatura. Tengo la suerte de contar con un equipo mucho mejor que yo, lo cual me va a simplificar muchísimo la labor, y ahora lo que pretendía es, bueno, pues abrir un turno de diálogo, pues para conocer un poco y de cerca las necesidades, las inquietudes y lo que está pasando aquí, en la oficina de Valladolid. Por lo que encantado de que hayáis venido y os paso el testigo y la palabra en este momento a vosotros. Muchas gracias. Bueno, no vamos a abrir nadie el fuego. Yo lo primero que sí veo como agrado en esta candidatura es algo que en nuestra época jamás se planteó, jamás se nos permitió, porque fue planteado, pero no fue. Y es que en la candidatura de Madrid haya representantes de las diferentes delegaciones. Es decir, que no fuésemos solo unos meros delegados de las delegaciones, sino que en la Junta de Gobierno hubiese personas que venían, vocales o lo que fuera, el puesto que fuese, que venían de las delegaciones. Yo creo que eso ya entiendo que es un paso importante. No sé si es la primera vez, pero me da la impresión de que sí, lo menos yo no lo había. En esta candidatura lo que hemos intentado sobre todo ha sido llegar a tener representantes de todas las oficinas. Insisto, a mí me gusta llamarlas más oficinas que delegaciones. En aquella época había representantes, pero era de oficio. Es decir, que en la Junta de Gobierno además se añadían los representantes de las distintas oficinas. Pero íbamos como un pegote, no como miembros de derecho y para ser votados y para ser miembros activos de la Junta. Ha habido un precedente, Manolo. En mi etapa anterior a la presidencia de la delegación, yo estuve como vocal de Valladolid, en Madrid, en la Junta de Gobierno. Fue en una candidatura que me invitaron a formar parte de ella, y fue cuando inicié mi andadura en el colegio. Esa fue la primera vez hace 6 años. O sea, era vocal por Valladolid, que es el puesto al que se presenta José García Neira, pero iba, o sea, fue en la de César Franco, o sea, la primera, y me invitaron y estuve, formé parte de esa, iba a la Junta de Gobierno, era un miembro más, con derecho a voto y tal, y esa fue la primera vez. No, si me traigo para derecho a voto, pero no éramos miembros de la Junta de Gobierno. Sí, no, en este caso sí. Éramos miembros porque la Junta se constituía por los miembros elegidos, los miembros electos, y luego se le añadía
una persona de cada delegación. Sí, sí, bueno, de hecho, Marta era presidenta delegada y yo era vocal por Valladolid. O sea, es decir, que formé parte de una candidatura que conformó Madrid. O sea, que esa fue la primera vez, hace 6 años. Ya, ya, ya. Luego ya sí que, bueno, en estas últimas, vamos, esta legislatura que acaba, pues Marta iba como presidenta en la candidatura y yo como vocal. Que luego, bueno, por las circunstancias sucedió lo que pasó y me tocó ser presidente. Pero bueno, realmente fue hace 6 años esa primera vez. Bueno, yo entiendo que es un buen paso. Sí, sí, no. Bueno, y aquí en Valladolid, pues bueno, sobre todo que tenemos los 2 representantes, que es la única delegación u oficina, como dice Fabián, en la que hay 2 representantes por área. Eso implica el peso que tiene en Valladolid dentro del colegio. Y es que un poco es lo que comentaba. Para mí, al final, todo se basa en relaciones de confianza y eso lo que lo da es la proximidad. No, hay que aprovechar el potencial que tiene cada oficina por la proximidad a su comunidad, a su gobierno de comunidad, por su proximidad a su ayuntamiento, por la proximidad a sus colegiados y a las industrias y empresas, universidades que existen en su entorno. Porque claro, en aquella época, siempre que íbamos a algún sitio se nos veía como unos, digamos, se nos veía como Madrid, no se nos veía como Valladolid. Se nos veía más como Madrid que como Valladolid. Y lo que hay que hacer es que el colegio de cada provincia se le vea como el colegio de proximidad. Correcto, y de ahí que yo insista mucho en este tema de dar más autonomía a las oficinas y delegaciones. Sí, no, a mí me gusta el término también. Trabajar en red con el equipo, es evidente. No, y de hecho, el funcionamiento del Colegio de Valladolid ha sido muy autónomo. O sea, aunque Fabián habla de darle más autonomía, lo hemos cogido. Y no solo a nivel provincial lo es, pero luego también a nivel territorial. Es decir, nos han dado, pues, vamos, hay cosas que luego tenemos que comentar, pero normalmente tenemos un funcionamiento autónomo de la delegación. La que yo no sé si te tocó vivir la intercolegial, o sea, todos los colegios de ingenieros industriales del territorio de Castilla y León. Ya sabéis, tenemos 3 colegios: Burgos, Palencia, León y luego las oficinas, ya me he acostumbrado a decirlo, las oficinas de Madrid. Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos haciendo muchas labores para el tema de defensa de la profesión. Tenemos un community manager que compartimos con los otros 2 colegios. Estáis recibiendo newsletter de temas que se hacen en Burgos, o se hacen en León, o se hacen en Valladolid. O sea, decir, que tampoco está bien lo de la proximidad, pero tampoco te puedes cerrar el territorio al cual pertenecemos. O sea, decir, está el ayuntamiento, pero también está la Junta. Es así. Claro. La Junta ve más lógico que vaya una persona de Madrid, menos lógico que vaya una persona de Madrid que vaya una persona de Burgos, de Segovia. Sí, no, la proximidad es importante, es como una empresa. O sea, es que las multinacionales de hace muchos años están organizadas de esa manera. Sí, no, bueno, en mi parte profesional es así. O sea, siempre he trabajado en el ámbito de Castilla y León por esa proximidad y la capacidad que tienes para relacionarte, pues, con los organismos oficiales, con las empresas, en mi caso con ingenierías, etcétera, ¿no? Es más, Iñaki también mira hacia abajo. Salamanca, que estamos aquí abajo, ¿eh? Nada. Señor Marqueta, disculpe. Tenemos Estamos aquí también, ¿eh? Bueno, no, bueno, lo que pasa es que... Salamanca o Zaragoza, ya se sabe, pero bueno. No, pero el tema, vamos a ver, bueno, ya que por alusiones ya te voy a contar. No. ¿De qué me conecto si no? En esta anterior legislatura no había presidente delegado de Salamanca, pero vamos, yo siempre he invitado a las reuniones de la intercolegial, pues a Lucy cuando estaba, etcétera. O sea, decir, lo que pasa es que, bueno, no ha habido participación.
ojalá que pues, No me cabe la menor duda, pero bueno, ahora estoy yo. Nuestra llegue a buen puerto y entonces, bueno, mira, aquí está José Luis también, que con Ángel también he estado hablando de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, al final, pues, al final nos reunimos. Mira que es fácil ahora, no hace falta venir a hacer una reunión presencial. O sea que hoy con los medios actuales, pues podemos hablarnos y, por supuesto, que encantado de que nos juntemos todos. O sea, porque vamos a aportar más Deseándolo. y al colegio. Por mi parte, deseándolo. Lo que sí que voy a pediros es que me disculpéis porque me tengo que desconectar justo ahora, ¿vale? Pero nada, agradeceros todo lo que habéis dicho y gracias, Fabián, por las explicaciones. Gracias a ti, Diego. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, un abrazo. Y en esto que comentabas, si me permites que te tutee, de las multinacionales, una de las multinacionales donde he trabajado de mayor éxito se basaba en una estructura de oficinas y cuando la oficina llegaba a 100 personas se dividía en 2 oficinas de 50. Tuvo un crecimiento exponencial durante 10 años y pasó pues de apenas un inicio de 20 empleados a llegar a tener 10.000 empleados en 5 años en tecnologías de la información. Pero ese era el modelo de proximidad y de cercanía. Y en el momento en que se crece mucho, a veces se pierde esa relación y eso es lo que hay que intentar evitar. Yo os quería lanzar una pregunta a los que estáis recibiendo las newsletters y las informaciones de nuestra candidatura. ¿Son excesivas o han sido excesivas? ¿O no habéis recibido nada? O... Yo sí. Yo lo he recibido y como colegiado y vosotros Sí. me imagino que también. Yo creo que ha habido algún fallo en el correo aquí, ¿no? Porque no ha llegado ni lo de la lotería, ni lo de la cena de... Sí, pero Sí, la lotería ha llegado. bueno, no sí, sé. pues es un, Misma de es un- lotería ni lo de... es un fallo interno, vamos, que ya hemos detectado y que hemos entrenado, porque ya ha recibido lo último, ¿no? La cena y todo eso ya Lo de la cena. sí, pero no tiene nada que ver con eso, porque de hecho el listado es distinto. O sea, el listado entregado a las candidaturas es distinto al que se han hecho los elecciones. Sí, una cosa es el envío, digamos, del colegio como institución oficial y otro lado es la candidatura que somos de momento unos free volunteers. Yo os he enviado un correo. Sí, Ese es que lo he mandado desde mi correo personal. Es decir, que tenemos la información por ser miembros de la candidatura, o sea, la Junta Electoral nos lo ha facilitado y podemos utilizarlo. O sea, es decir, pero luego, evidentemente, lo tenemos que destruir después de las elecciones. Hoy os mandaré otro, ¿eh? Así que yo os amenazo con ello. No, yo sí que lo veo, al ser colegiado, pues ver las dos cosas, ¿no? O sea, es decir, sí que a mí me ha llegado todo, todas las newsletters, o sea que... La línea, Fabián, Perdón. el seguro de responsabilidad civil Sí. y seguro médico, Sí. que ponía, pero no lo has comentado. Es un tema que vamos a investigar. Sí que en algunas reuniones que hemos mantenido nos han dicho que, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil que tenemos es mucho mejor que el de otros colectivos profesionales en cuanto a prestaciones. Pero es un tema que queremos abrir e investigar para ver si tiene también posibles mejoras. Lo mismo que el resto de servicios. De ahí que si sale nuestra candidatura, queramos lo primero lanzar una encuesta para ver a nivel de servicios qué es lo que se echa en falta y qué es lo que creéis que deberíamos mejorar de alguna forma en cuanto a servicios. Normalmente, tanto la parte del seguro médico como el seguro de responsabilidad, lo que viene ocurriendo es que cuando se va a acercar, digamos, el vencimiento de las pólizas, se entra en un turno de invitación a distintos contendientes
pues para ver qué tipo de oferta mejor se consigue. Siempre un poco balanceando también, pues en el caso del seguro médico, pues todo lo que es la pirámide poblacional que tenemos de colegiados. Es un tema crítico para nosotros a la hora también de elegir el mejor seguro. No sé si tenemos Hay una persona. alguna pregunta online. ¿Quieres hacer una pregunta, Eduardo? No puedo hacer de algo del día. Hay una persona conectada, pero no tengo nada. Pues adelante. Ojo, Eduardo, Sí, que no. que me lo ponga en el chat, me lo doy paso. No, que puedes hacer la Que pregunta. me lo pondrá a través de... Que puedes preguntar. Primero disculpad que haya llegado tarde porque me ha llamado Vale. Bueno, yo actualmente, bueno, ya que lo sabe, soy el coordinador del grado de ingenierías. Yo tecnología industrial. Entonces, os hablo un poco de las cifras. Hablas de 700.000 ingenieros, pero no me queda claro volumen de lo que son ingenieros, graduados en ingeniería, ingenieros técnicos. Bien. Recientemente, la semana pasada, se presentó en el Congreso de los Diputados el Observatorio de la Ingeniería de España, que por primera vez se ha hecho en España un análisis exhaustivo de la ingeniería. En Francia, en Alemania es habitual el que estas fotos de la profesión se hagan. Entonces, os pasaré el link del estudio completo porque viene muy detallado. Algunas de las cifras que he dado son de esos órdenes de magnitud. 750.000 ingenieros, pero que cubren tanto grados como máster como doctores. Más o menos 2/3 son ingenieros técnicos, 1/3 son másters o ingenieros con título habilitante y un 6% de doctores. Y luego un 43% de todos esos ingenieros son industriales. Pero vamos, un 20% ya dice que son mujeres en este caso. Y dependiendo de la especialidad, por ejemplo, en agrónomos, ese porcentaje de mujeres es más amplio que en el caso de industriales. Pero es un estudio que merece la pena ver y que, bueno, pues vía Iñaki os lo haremos llegar a todos para que lo tengáis, porque la verdad es que se ha hecho una labor concienzuda en este sentido. Y viene una comparativa también con países del entorno. Yo siempre, utilizo mal la frase, la estadística es una ciencia exacta porque es mentira. Cada uno luego la aplica como sea. Hablas de un 20% de mujeres. Yo te estoy diciendo en la escuela aquí en la Universidad de Valladolid, por muchas promociones, por muchas historias, no pasamos del 25% de mujeres que empiezan a estudiar. Ya no te hablo de las que acaban. O sea, que estamos en esas cifras del 20%. Luego, pues eso, claro, yo dentro de lo que soy, como es lo de las canas, Apenas canas. Soy joven. Pues claro, yo era de los de 6 años, entonces, claro, aquí en la universidad me ha tocado pues avanzarme, y ahora sale mucha gente, y bueno, hablando y aquí, claro, pues sale la gente y dice, bueno, yo soy ingeniero. Yo estoy en tribunales de eso, sobre todo en el grado de electrónica y automática, que es mi especialidad, y digo, vamos, has obtenido eres graduado en ingeniería. Esto de ingeniero ya es otra palabra un poquito más fuerte. No sé si me explico por dónde quiero ir o no quiero ir.
Ya en el sentido, como vuelvo a repetir, lo del grado de IT, y bueno, pues sí, hay una historia de a ver quién quiere que se colegien, pero claro, está muy diluido por los del otro sector, nos tienen muy comidos, yo creo, aquí. No sé qué opina de aquí, que puede decir, o que podríamos hacer. Yo lo que puedo hablar es de Vamos a ver, Madrid es Madrid. Aquí estamos en provincia, como decía. ¿Cómo llamáis? Fabián. No, delegación, ¿cómo? Oficina. Yo le llamo oficina de Madrid. Estamos en una oficina provincial. Oficina de Madrid, oficina de Valladolid. En cuanto a ser ingeniero, pues yo me remito a mi experiencia. Acabé la carrera y me tuve que poner a estudiar cuando entré a trabajar el primer año. Y desde ahí hasta el año pasado me han hecho experto en blockchain por el European Tech School, o no sé qué cosa. O sea, que acabo de cursar ahora mismo también estudios en los temas de tecnología blockchain. No he parado en toda mi vida. Y desde luego, para poder estar al ritmo de lo que requiere el cambio en este momento, o se está en formación continua o es muy difícil. Y como comentaba, yo me lo he tenido que costear muchas veces de mi bolsillo, todas estas formaciones. Y ahí es donde creo que sí que el colegio, con las instituciones, con la universidad, puede hacer un tándem para ayudar a los que ya, digamos, han obtenido el máster a seguir en ese proceso que les exige la vida, porque es lo que estamos sufriendo. Pero es, a ver, ¿por qué no se hace un cambio de máster ahora en la Universidad de Valladolid? Y no, Lo que sí. los números no les han mejorado. Lo que es un maquillaje, sobre todo, de la distribución de créditos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos tirar más de cantera, como yo, que venimos del mundo deportivo, uno del rugby y yo del baloncesto? ¿Cómo podemos potenciar más la cantera para que el colegio pueda tener? Pues como comentaba, una de las acciones que hemos emprendido y es desde el colegio y es con la gente más joven y con las ingenieras. Llevamos ya 2 años yendo a escuelas de primaria, a escuelas de secundaria, a contar qué hace un ingeniero. Porque claro, lo que sí que al final, con lo de ingeniero industrial, es que es tan amplio el espectro de cosas que hacemos que, como digo yo, cuando se levanta uno por la mañana, desde el despertador que suena, las zapatillas que se pone, el grifo que abre, la luz que enciende, allí hay un ingeniero detrás. Y normalmente además es un ingeniero industrial. Ya ni cuento en el coche que se monta o en el tren o en el medio que queramos o el suelo que pisa, las baldosas, todo. Y bueno, pues es que es tan amplio que, por ejemplo, un ingeniero aeronáutico, un niño rápidamente piensa que hace aviones o un naval que hace barcos. Bueno, pues en Navantia, en Airbus, hay muchísimos ingenieros industriales también trabajando en todos estos temas. Y por eso creemos que esa inquietud es en el ratio de carreras STEM que tenemos muy bajo en España, comparado con otros países. Estamos algo mejor que Francia, pero estamos peor que Alemania en cuanto a ese ratio. Ahí es donde creemos que hay que hacer el esfuerzo si queremos entrar en esa nueva etapa. Aquí en Valladolid sí que, bueno, Carlos concretamente ha hecho muchas acciones antes de estar yo incluso en la escuela para diferenciar entre lo que es el grado y el máster, ¿no? Digamos, ver las diferencias. Hemos intentado tener me gusta llamarle antena en la escuela. Sé el problema que tenéis en la escuela porque me lo ha transmitido Jesús muchas veces. A mí me choca muchísimo, pero bueno, es así. Y ahí yo creo que en la escuela, bueno, por lo que lo puede hacer hombre, vosotros desde dentro, en la medida de lo posible, y luego los jóvenes.
Desde luego, desde aquí del colegio se han hecho acciones, incluso, ya te digo, antes de estar yo. O sea, es decir, para hacer esa diferencia. Se están, bueno, otras más, bueno, ahora que os estoy viendo a vosotros dos, a los, siempre las reuniones que había aquí, que es que antes no lo he dicho, perdóname que me desvíe del tema este. Siempre la reivindicación vuestra a los ingenieros que estáis en la administración era la diferenciación entre los técnicos que se colaban en los puestos de los ingenieros. Y bueno, pues algo que hemos hecho desde que Valladolid, pues sabéis que ha habido listas de que se habían colado, entre comillas, ingenieros técnicos, pues a través del colegio se han echado para atrás. A propuesta de aquí del colegio, de la oficina de Valladolid. Así que, y nosotros ya no sabemos cómo hacerlo. O sea, hemos tenido 2 personas, bueno, ahora hay una persona joven que sí que está ayudando. O sea, nosotros no vamos a volcar por apoyaros. Si tenemos apoyo de la escuela, pues nosotros encantados, porque los jóvenes son el futuro, o sea, decir, y tienen que colegiarse. O sea, por nosotros yo, aunque antes decía que no tenía ganas de jubilarme, pero en algún momento me jubilaré. O sea, que ya estoy más cerca de ello que de los jóvenes, es lo importante. Y bueno, efectivamente, yo de pequeño decía quiero ser ingeniero de barcos o de coches. Terminé siendo ingeniero industrial. No sabía lo que era, pero bueno. Vamos, no solo, o sea, decirlo en las escuelas, pues a los chicos y a las chicas. O sea, no, ahí yo creo que no hay, debería haber diferencia, ¿no? Que sepan lo que es la ventaja es que médico, policía, lo sabemos todo lo que era. Pero ingeniero industrial. En mi casa estaba fácil, porque mi abuelo, mi padre, mis tíos, todos ingenieros o militares, y algunos ingenieros militares. Ingenieros del ejército, ingenieros de armamento y construcción. Entonces, yo es que de pequeño era el Scalextric, el Cheminova, las construcciones, todas estas cosas. O sea, que yo estaba inmerso en el líquido amniótico de la ingeniería. El grupo de ingenieros jóvenes está funcionando muy bien en Madrid, que les hemos recibido aquí en el colegio, que han venido a hacer una visita a Renault y luego han tenido una visita. Correcto, esa ha sido una acción muy buena. No, pero y además se están replicando acciones del grupo de jóvenes. Sí. Vamos, no sé, es poner ganas y hacer, o sea, con los jóvenes. Sí. A ver por dónde os posicionáis. O sea, nosotros no vamos a volcar con los jóvenes, con todo lo que haya que hacer. De hecho, yo soy socio, digamos, yo formo parte del comité académico del máster, Claro, sí. pero yo tengo voz, pero no voto. Solo hay votos académicos. Tú sabes ya cómo. Sí. No es el foro apropiado. No, ya, perdona. Es simple, se está grabando. Y se está grabando. Yo voy a hablar. Ahora yo como abogado del diablo. No, pero bueno, esto es de uso interno, no se puede usar. Es para tener aquí. Y luego ya otra. Que con respecto, por ejemplo, a las publicaciones, cómo se puede potenciar a colegiados, etcétera. Algo más. Sé hasta dónde se puede tratar. En cuanto a las publicaciones, bueno, es una de las herramientas que tenemos, que estamos utilizando, desde, digamos, lo que es la estructura de la oficina de Madrid. Se está potenciando mucho la revista Tesla, en concreto, y hay una tirada pequeña y luego ya hay la tirada digital, digamos, de esto, donde se van recogiendo temáticas, van siendo temáticas. Esta última ha sido la de las entregas de las menciones honoríficas, que me parece que está a punto de salir, porque se dieron hace una semana los premios en la Noche de la Industria, que ya empieza. Ahí oíamos de la Noche de las Telecomunicaciones. Estamos intentando dar énfasis a la Noche de la Industria, que tenemos que empezar a replicar también en las oficinas, para tener la Noche de la Industria y que sea ahí un punto de encuentro, pues, de los ingenieros, de las administraciones, de la universidad, de las instituciones. Sí, luego eso no.
¿Qué va a costar? Mira, por ejemplo, el año pasado la empresa de comunicación que tenemos aquí se le dio mucho eco al tema de la entrega de las menciones honoríficas porque la mención de trayectoria profesional se le dio a José Ramón Perán, con lo cual salió absolutamente en todas las... Es algo que hicimos desde aquí. Vamos, la empresa de comunicación, como os he dicho antes, que tenemos. Se ha hablado de energía nuclear, del agua, de coche eléctrico. O sea, ha habido temas polémicos, o sea, ha habido de todo. Así que... Pero llevo más hacia vida, más tipo científico. No, bueno, aquí lo que se está haciendo es hablar de temas y todos los meses tenemos algo. Y surge de aquí, bueno... Y ahora que no me oye Diego, a ver, que esperemos que Salamanca aporte, ya se lo diré. Sí, no, además... Dina ya no. Solo te inscribes, te llega un boletín y lo que tenemos es descuento si te piden la suscripción por ser colegiado. No, pero no tiene nada que ver con el colegio. No lo tuvo nunca, realmente. Lo que pasa es que se daba como era un servicio más que se daba y ahora no se da. Y lo del bueno, No se da, que se tiene acceso, pero tienes que escribirte tú a DINA. Y lo de la IM, la asociación. Ahí tiene otro boletín, que es otro boletín, una especie de revista. Sí, esto que acabáis de comentar ahora es importante y destacable en cuanto a la candidatura industrial de 5.0, y es que también lo mismo que he dicho, que tenemos un mix de gente que ya tenemos una cierta experiencia dentro del colegio con gente que viene nueva, hay un mix de gente de la Asociación de Ingenieros Industriales con gente del colegio. Es decir, pues por ejemplo, Emilio Mínguez, que es el presidente de la asociación, está dentro de la candidatura de Industriales 5.0. Y en mi caso yo estoy en la candidatura de Emilio Mínguez de la asociación, porque ahí lo que sí que queremos también es tener sinergias. Cuando yo hablo en el caso de las oficinas, dar más autonomía, pues evidentemente beneficiándose de los servicios que podamos de alguna forma sinergetizar, si se me permite esta rara palabra. O sea que pues si el tema legal o el tema fiscal pues no vamos a tener en todas las oficinas, a lo mejor habrá servicios que tengamos centralizados que se aprovechen desde las distintas oficinas. Sí, como los cursos del colegio igual, o sea que... Pero negocio, lo que es negocio en el sentido de negocio de una institución, proximidad, y los clientes, que son tanto los colegiados como la administración, como las relaciones, universidades, absolutamente autónomo. Hay una pregunta aquí. Buenas tardes. En relación a lo que habéis comentado de los servicios médicos y de responsabilidad civil, ¿se podría trabajar o desarrollar servicios de mutua para coberturas para profesionales ya jubilados? Pues es un tema que me apunto y tomo nota para dentro de... Desarrollar servicios de mutua para coberturas para profesionales ya jubilados. No sé, Álvaro, si te quieres quitar el mute te oímos perfectamente y nos puedes explicar un poco la pregunta. ¿Pero mutua médica? No. Yo entiendo que serían las mutuas profesionales, sí. Pero para profesionales ya jubilados entiendo que sería alguien... Lo que teníamos antes, la mutualidad que hemos tenido. O que ahora... Mira, Álvaro, ¿te oímos? Sí, no. A ver, yo hablo, entiendo que esto no es a corto. Igual que ha habido programas de renta, así que tiene una cobertura muy amplia para labores profesionales, ¿no? De mutua. Bueno, y el colegio tuvo en su día una mutua. La idea es que, bueno, pues siempre que el profesional de ingeniería pueda tener un complemento sin perder otras posibles rentas de jubilación,
pues tener a través del colegio a través del colegio pues posibles entidades que puedan ofrecer un servicio de mutua como fin de complementar una jubilación y no solamente a los que están jubilados ahora, sino que bueno, en ese proceso de pasar a jubilación pues tenerlo para personas que dentro de 10 años o 15 o 5 se quieran jubilar, pues tenga un complemento de jubilación. Entonces, a lo mejor el colegio puede encontrar otra entidades que sea la mejor para el ingeniero, ¿no? Para el colegiado, ¿no? Entonces, eso era... Sé que se ha intentado buscar, no se habló a lo mejor, no sé, con algo del colegio de abogados, pero yo creo que ahí el colegio no lo debe abandonar. Y además incluso, bueno, pues informar y ver estas y buscar la mejor solución posible para el colegiado. Eso es, bueno, era la pregunta, ¿no? Yo en ese sentido, en este sentido, mi abuelo disfrutó del tema de la mutua del Colegio de Ingenieros y su viuda, y luego pues pasó eso ha traído muy malos recuerdos. Lo que pasó. Además que creo que hoy día la legislación no lo permite. Es que son dos cosas. Claro. Porque hoy la legislación te obliga a que cualquier fondo de pensión o pensión complementaria esté externalizado. Correcto. Con lo cual, lo único que se podría hacer ahí sería que el colegio negociara con una entidad financiera o una entidad tipo MAFRE o similares, el que se pueda abrir ahí un fondo de pensión en el que el colegiado aporta y a lo mejor también el colegio pudiese hacer unas aportaciones complementarias en función de ciertos criterios, como por ejemplo, aquel que visa, cada vez que visa, en lugar de darle una bonificación en algo, se le da en un fondo de pensión. Y entonces ese fondo de pensión pues, tiene que ser fuera del colegio. Sí, claro. En ese momento, bueno, empresas que eso es una buena idea para facilitar la certificación también, ¿no? Para lograr que el colegiado siga certificándose. Claro, pues, no, y no es mala idea en que a lo mejor de manera no particular a una persona, sino al mismo fondo, el colegio a lo mejor hiciera una aportación para que esos fondos sean como más rentables, ¿no? Hoy está en un entorno difícil, ¿no? Porque, bueno, se sabe que el mercado pues de este tiempo pues puedes haber regulaciones que lo dificulten, ¿no? Que eso es verdad, ¿no? No es fácil ahora, ¿no? Pero bueno, siempre mejor el colegio, pues pueden buscar una entidad fiable como MAFRE, ¿no? Como otras entidades aseguradoras, ¿no? O como bancos, ¿no? Que a lo mejor le interese, bueno, pues tener una buena relación con el colegio en su capitalización, ¿no? En otros, o en su grupo de colegiados, ¿no? Bueno, yo era ese tema, ¿no? Porque yo creo que siempre al final es una posibilidad de mejorar la situación futura del colegiado, ¿no? Pues agradezco mucho la intervención porque, de hecho, yo en este momento trabajo en una multinacional suiza y Suiza lo tenemos como un país, bueno, todos mis compañeros, mis homónimos suizos, tienen un plan de jubilación gubernamental, el estatal, tienen un plan de jubilación de la empresa y luego tienen uno personal. Y yo creo que cada vez más vamos a tener que ir en España, que lo que hacíamos era el ladrillo como la base del ahorro para ese futuro en la jubilación, vamos a tener que empezar a adoptar esos 3 diferentes platillos cada vez más. Pues es un tema que me anoto. Al final siempre tiene que ser nominativo. Sí, claro. O sea, no podría quedar entendido algo como que un plan general, así. Algo. No, a ver, yo lo que decía que a lo mejor que has hablado de aportación del colegio y la idea que has considerado, que me parece muy interesante y positiva, lo de que el tema de cuando hay una certificación o un visado, pues que una parte de ese visado sea retenido para el colegiado, en concreto para su futuro plan de pensión, ¿no? Pero yo, en ese sentido, yo creo que en estos fondos, cuanto mayor esté capitalizado, mucho mayor rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues no quiero hacer propaganda, el otro día viendo pues que la Banco Mars
favorecía rentabilidades de fondos suyos, a lo mejor tiene otras, claro, con otro tratamiento, casi un 15%, 18%, bueno, hay que tener, pero claro, quería una capitalización amplia, ¿no? No era, hablaban de casi de 140.000 euros, ¿no? Pues entonces yo, en ese sentido, bueno, si el colegio tiene esa idea de buscar mecanismos donde esos fondos de dinero por el bien del colegiado, como no de manera altruista, sino entendiendo de que ese dinero luego irá a mejorar las pensiones del futuro ingeniero que esté allí, que esté colegiado y que se haya hecho aportaciones, o que incluso, bueno, ha habido, no sé, a lo mejor en este sentido el colegio considera que para profesionales que han tenido una mala suerte y que entonces su situación en el futuro no es buena, pues entonces a lo mejor ahí puede ser un fondo social, ¿no? Bueno, yo no quiero, eso hay que definirlo, yo no soy quien para hacerlo, soy simplemente un colegiado que aporta una idea o aporta una pregunta que me parece importante y entonces, bueno, a lo mejor con la aportación del colegio, pues mejora la capitalización y la rentabilidad de esos fondos, ¿no? Y que hace que, bueno, pues que al final la posibilidad de una renta sea para el colegiado, pues sea mejor, ¿no? Entonces, eso era la idea, ¿no? Aunque a lo mejor luego el colegio quiere rescatarlo por una situación difícil, bueno, pues sería, pues eso sería que el colegiado, que el que se haga una propuesta de la Junta de Gobierno, por cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Hay que ser muy experto en este tema de finanzas, que yo no lo soy. Eso existió, ¿eh? Existió en el colegio. Pero eso existe. No, pero no existe ya. Existe. Sí. Nosotros no, pero en España no. Hay muchas que son alternativas al reto. Sí, pero no es lo que está hablando. Claro, es que él ha empezado por un camino y luego se ha derivado al otro. Es decir, ha empezado por el camino de alternativa. Cuando ya estoy jubilado y sigo ejerciendo la profesión, tengo que tener una mutualidad, que puede ser bien la seguridad social, o bien puede ser una mutua, que las haya. A día de hoy las hay, las existen. Y cualquiera de nosotros, como la profesión industrial, podemos ejercerla sin darnos la alta de la seguridad social, pero sí con esas mutuas. De hecho, según estaba hablando, he buscado una y aquí hay una. En Cataluña hay una, que se llama la mutua de los ingenieros, traducido. Bueno, lo podéis buscar en Google, la primera entrada, pues aparece. Pero él es lo que entendimos todos. Es un complemento también a tu pensión, Carlos. Sí, pero lo que ha cambiado. Lo que has expresado es un análisis de fondos de inversión, de pensiones. Eso existió ya, ¿eh? Lo que pasa es que la legislación, como bien dice Manuel, ahora ya tiene que ser externa. Nosotros no podemos hacer solo en el mundo laboral. Es decir, en los empleados del colegio seguimos teniendo un plan de pensiones que es del colegio. Pero ha salido una ley nueva que precisamente abarca eso. Y es que los colegios profesionales o cualquier otra entidad puede contratar con una entidad esa alternativa al RETA, ese complemento, ese mix, porque lo obliga el gobierno. O sea que se puede mirar y el colegio lo puede contratar con una entidad. Pero para sus empleados. No. Y para gente que trabaja en la profesión. Para sus profesionales. ¿Quién hace las aportaciones? Están por ley, están tasadas. Como mínimo también. Pero ¿sabes el colegio? Cada uno o la ese nombre tuyo al colegio, pero alguien tiene que aportar. Claro, el que tiene que aportar es el individuo. Alguien por ahí, una empresa o... Puede ocurrir que el colegio, pero es nominativo. dentro de los servicios que dan los colegiados... Sí, pero es agrupado, lo puede hacer el colegio. Sí, que la nueva norma lo que te vuelve a permitir dentro de los servicios que puede prestar el colegiado es... Yo te hago aportaciones... Lo puede contratar el colegio. O sea, tiene que ser una entidad, como estáis diciendo, externa. Puede ser un banco, puede ser cualquier tema que se dedique a finanzas. Lo puede hacer, las mutuas lo pueden hacer, pero es un servicio a mayores de la alternativa al RETA. Ya está por ley. Ahora mismo está por ley. Yo creo que eso también es un poco la mano doble filo, porque luego esos fondos de pensiones algunos suelen ser muy poco rentables. Claro, y tienen mucho riesgo. Y si se quiere que sea más rentable, pueden tener riesgos y depende de que sea renta fija o renta variable. Y entonces luego el colegiado se puede llevar una decisión pensando, bueno, yo aquí he metido dinero y resulta que ahora o no he ganado nada o incluso he llegado a perder. Manuel está regulado por cuenta ajena
y vas a trabajar por cuenta propia, puedes elegir ese camino en vez de la seguridad social. Y cuando te jubiles, tienes los dos. Tienes la seguridad social por cuenta ajena y esa mutualidad por cuenta propia, que de otra manera vas a pagar a la seguridad social y a lo mejor vas a recibir nada porque te jubilas por otro camino. Esas son esas alternativas que están muy bien. Yo creo que es por donde iba Álvaro, sí, no me recordaba su nombre. Si no hay más aportaciones, Tenemos proyectos ahí de AMIC, no sé si recordáis AMIC, una mutualidad que había. Sí. El León, por ejemplo, el Colegio de León la tiene. La siguen teniendo. Yo creo que tenemos proyectos en el armario porque hay gente que preguntaba por esto, porque les salía más rentable la mutua. A la mínima rentabilidad les era más rentable, porque jamás ellos iban a jubilar por esta parte puntual de 2 o 3 años que vayan a estar ejerciendo la profesión a la vez que trabajan como asalariados. Claro, si tienes dos contratantes, como a la seguridad social, solo te cotizas una vez, o dos o tres, pero solo te vale una. Las otras buscas a las alternativas, que por eso se llama alternativa red. Y efectivamente, eso es. Más ni menos. Y cuando estás jubilado, puedes seguir por ese camino, no por el camino de la seguridad social. Pero bueno, eso nunca dejó de existir. ¿No? Es que esto en Madrid era un tema tabú. O sea, claro. Esto costó un 40% de bajas. O sea, esto en Madrid era un tema tabú. Y por eso nunca dejaron de existir. Pero siguieron teniéndola. Creo que los arquitectos han seguido teniéndola siempre. Los catalanes lo han tenido siempre. Pero en Madrid era un tema tabú. Porque no se podía hablar de la mutualidad, porque fue una estafa. Porque fue una estafa. Los mayores hicieron unas aportaciones importantes durante muchos años. Algunos la hicieron de su bolsillo. Sí, pero si conozco la historia. En mi caso, no lo hizo mi empresa, porque era la que me pagaba todo. Pero luego al final. Sí, pero eso fue una estafa. Yo lo hice personalmente y me cogí un rebote del 13. Yo lo pago yo. A mí lo pagó la empresa, pero no se podía hablar de mutua. No, yo me di de baja. O sea, me cogí un rebote del 13. O sea, es decir, que fueron muchos años. Yo pagué bastante. Yo pagaba de mi bolsillo y mi abuelo pagó de su bolsillo todo. No, yo no me acuerdo, era un pastón. O sea, aquí se volvió a intentar retomar, cambió la ley, pero si ahora se puede volver, seguramente se retome. No, esto se mira continuamente en Madrid. No, pero que quiero decir que si ahora te dejan que tú contrates ese producto, que podrás negociarlo de manera mejor que un mejor, que es al final la cuestión, podrás negociar mejor ese producto que un colectivo de un servicio. Hemos tomado nota. Estas mutuas están, es llamarlas y colaborar con ellas. Sí, no, lo que pasa es que en esos casos luego lo que hay que ver es el volumen de interesados para poder gestionar algo que pueda ser atractivo al final. No es muy puntual, pero es una alternativa, es como un servicio de gasto colegiado. Eso sería atractivo si el colegio se comprometiese y tuviese medio, que lo dudo, para hacer aportaciones. Pero claro, las empresas que hacen ese tipo de fondos para sus empleados se obligan a aportar una cantidad para el empleado, pero para los colegiados y la cantidad de colegiados que somos, yo veo difícil que el colegio se pueda comprometer a decir, pues todos los años meto en los fondos que van a ir a las pensiones de los colegiados esta cantidad. Sí, pero eso es un plan de pensiones. Eso es un plan de pensiones. Esto es otra cosa. Y lo que están diciendo es una alternativa a la seguridad social. Son dos cosas distintas. Un plan de pensiones lo puedes contratar con quien te dé la... ¿Y crees que va a ser más atractivo? No digo nada, que son dos cosas distintas. Ya, pero ¿crees que puede ser más atractivo? Sí, Manuel, tú imagínate que trabajas en Renault y haces proyectos. Pues a mí me interesa el beta. Porque es más bajo, yo aportaré lo que me dé la gana, porque todo lo que esté pagando de más a la SS. Te vayas a meter. Manuel, es que es muy interesante para el que esté trabajando. Claro, te vas a meter en el problema que tienen hoy día muchos jubilados. Yo cotizo por la mínima y mientras tanto meto el dinero en el bolsillo y vivo fenomenal. Y cuando llega la hora de la jubilación... Yo sigo cotizando la seguridad social por la máxima, porque como trabajo en Renault, 4.000 al mes lo cotizo. Pero luego aparte, el régimen, o sea, si no fuera un ingeniero industrial, tendría que darme de alta otra vez como autónomo, un gestor, tiene que pagar 2 veces. Pero yo tengo alternativas al beta. Entonces yo me cojo
tengo una mutua y hago mi trabajo en Renault y pago mucho menos de seguridad social, que encima no me suma. Es que a poquito que me den, me da algo, lo otro es cero. Es cero o algo. Entonces, es una alternativa muy interesante. Y aquí nunca se habló, y yo llevo ya 15 años, cuando escribo mi libro, nunca se ha vuelto a hablar por lo que pasó, porque hubo una estafa y hubo gente que perdió muchísimo dinero. Entonces, hablar de la mutua aquí, ¿a quién va a decir? Yo no lo haría de momento. A lo mejor ahora. Otra cosa es que se lo explique de otra manera. La gente más joven, pues que no se acuerda de aquello, pero esto era tabú, vamos. Hombre, yo lo escucharía ahora, a pesar del rebote. Pero bueno. Yo te digo que las cosas han cambiado y además el planteamiento es No, otro. pero bueno, al colectivo de mayores del colegio, pues eso ya no le da tiempo. Claro, Eso sería un a capitalizar tema nada. a tratar para el colectivo de nuevos jubilados. Y yo creo que si ha cambiado la legislación y lo Sí, podemos que hacer, era lo que decía Álvaro también. se va a mirar seguro, porque aquí, o sea, eso se mira en el colegio. Los empleados. Eso puede interesar a gente de seguros, ¿verdad? Que a lo mejor puede ser una herramienta de captación también, si Eso sí, sale algo eso sí. interesante para los jóvenes. Se empezó a pagar con Que los 28 jóvenes tienen un poco el porvenir del Un futuro de la jubilación un poco más oscuro. Yo creo que entre los jóvenes el vender siempre una diferenciación, que te la da ser un profesional como nosotros, siempre vende algo, una diferenciación. Otra cosa es que lleguemos, porque el problema es que no llegamos a los chicos. Es que yo estaba en un aula con el papel allí, o sea, con el papel allí, para que me lo Yo firme, creo que allí, 24 chavales y me he traído 4. ¿sabe quién tiene un tema de eso muy bueno? Por lo que yo he podido oír hablar con conocidos y amigos. Igual se puede hacer un pequeño benchmarking. El colegio de abogados. El colegio de abogados tiene una... Pero es que No sé los si es abogados es obligatoria, la iniciación, que los abogados es obligatoria, ahí no hay... Vale, es obligatoria y son muchísimos a Y nivel. los médicos, claro, Entonces, yo conozco y enfermeras. viudas y abogados jubilados que tienen unos seguros médicos y unos seguros de jubilación muy interesantes. Y creo que el colegio ha sido una aportación a esos colegios. Entonces, a lo mejor sería hacer una consulta al colegio de abogados, a ver cómo lo tienen enfocado el tema. Ahí tengo buenos amigos, o sea que podemos preguntar. La colegiación de un abogado no es la nuestra. Por supuesto que no es igual. Además, Es que teta y sopa no caben. Los médicos que vemos pagan muchísimo más que nosotros. De X de 100 euros al año y tener luego un fondo de pensiones que así sea un complemento a tu pensión. Yo te puedo decir que yo tengo, personalmente, yo tengo con mi empresa esa pensión complementaria. Claro, yo tengo esa pensión complementaria con mi empresa, pero esa mi empresa me consta que le costó un ojo de la cara. El que a determinados colectivos de la empresa, al igual que hasta el colegio, a determinados empleados, le mete cada año una cantidad, pues eso ya hay empresas que sí, Está bien que se lo digas al futuro candidato. Me parece perfecto. Pues hay empresas que lo siguen haciendo. El candidato, hay empresas que lo siguen haciendo. Y sé que eso le ha costado mucho dinero. Yo a mí la nueva no me la han hecho, Manuel, cachis. Eso cuesta mucho. Sí, sí, sí. Bueno, os agradecería recibir información del hablado de este asunto de coberturas de mutualidad y de cualquier posible propuesta o recomendación del colegio. Gracias. Álvaro, pues nos mandas un email aquí al colegio y te respondemos, ¿no? Que te comentamos esto que hemos hablado ahora de las alternativas y sin ningún problema. Aquí al colegio o en general, que en Madrid te contestan igual, pero vamos, puedes mandárnoslo aquí. Sin problema. No, aquí ya no hay. Desde la administración no hay ninguna pregunta. Miriam. Pero no te quiero poner ningún Pero precio. vamos, lo que hemos estado escuchando me ha parecido muy interesante, sobre todo el tema de los seguros médicos, que eso puede ser efectivamente un plus, un servicio más que ofrezca el colegio. ¿El seguro médico actual representa alguna ventaja para ya determinadas edades con respecto a lo que hay en el mercado?
Yo lo tengo, pero me pasa a mí que estoy pagando ya el precio. Mercado. Los intentos que se hacen, desde luego, es el intentar, porque al final la pirámide que tenemos Es muy alta la edad. es muy alta la edad, entonces sí que se está intentando que no haya la cuota que le correspondería a alguien. ¿Qué está pagando a un colegiado de 70 años o más en cuota? No tengo la cifra en la cabeza, cualquier cosa que dijera sería un disparate. Yo lo único Pero... No, sí, luego ya comento. Pero... No, yo tampoco lo sé, ¿eh? Iba a decir otra cosa. Pero, por ejemplo, es más ventajosa que la que yo tengo en mi propia empresa. La cuota, en mi caso. No, y este año con la deuda se ha negociado a la baja, además. O sea, no, se ha negociado a la baja. A la baja. A mí me han subido, pero no me han bajado. No, bueno, es que es para el próximo, si no me equivoco, ¿no? No, o sea, el IPC de los seguros es del 30 y no sé cuánto por ciento. Es que esto se negocia todos los años. Pero, por ejemplo, ¿qué cuota está pagando un colegiado hoy día? No sé, no me sé las cosas. En función de la edad. Luego, el colegio hace un esfuerzo y, de hecho, paga una parte de las más mayores. Porque todavía serían más caras. Eso lo sé, es un tema interno. O sea, es decir, eso se mira y con lupa, porque es muy sensible. Ya vendrá mirando gente. Ya vendrá un día mirando contigo. Yo no sé ni lo que pago yo. Y comparar con otros sitios, pues como todo, a lo mejor ahora una empresa grande pues puede negociar mejor que nosotros. No lo sé. No, yo no creo que sea una empresa. Pero a nivel de calle sí, eso seguro. Sí. O sea, a nivel de la calle, de ir yo a contratar, segurísimo. Porque yo he visto cuando se analiza por encima, pues tienen ahí unos baremos y a la gente más mayor el colegio hace un esfuerzo importante. No el que había, porque el que había era una póliza muy centrada en la gente mayor y lo asumía y eso hacía tiempo que no lo asume. Y eso cada vez sube, pum. Claro, y sigue habiendo tramos. A partir de los 70... Pues hay tramos, pero sí que tengo claro que el colegio, por ser el colegio, negocia esa prima mejor que lo que habría fuera. Eso seguro. Sí. Pero claro, esto es como todo. Si yo vengo de una multinacional, Manuel, y yo tenía un seguro privado, y esa multinacional que tiene un reciclaje de personas va metiendo, nosotros tenemos los que se apuntan. O sea, si el colegio, si la pirámide del colegio es la que la enseñamos todos los años, que se va desplazando, como sabéis, por suerte o por desgracia, se va desplazando por desgracia, y no se aumenta el número de gente que tiene Adeslas, pues siempre Adeslas te dirá, es que yo ahora todo este esfuerzo que te estoy haciendo hacer una prima por igualar, antes eran 20, ahora tengo 40, pero nuevos tengo 2. Entonces, eso es la negociación de esto. Ya, pues encontrar algo fuera, pues seguramente. Pero que es mejor que lo que iría una persona de la calle allí, también. Es mejor este seguro. Seguro. Sí, eso sí. Si vas a verlas, ¿no? Que vas a otro y en Valladolid. Luego depende de las provincias. Eso es otro mundo. O sea, Adesla no tiene la misma cuota para el mismo perfil en Valladolid que en Zamora, que en Madrid, que en Murcia. Es increíble, pero es así. Es así. Es una negociación. Lo digo porque aquí se miró, incluso a nivel individual, cuando la época de la segregación y todo eso, que fue donde aprendí yo todo esto. Yo te puedo no soy un experto. Puedo decir, y hablando ya en concreto, que hace unos años empezamos en, no sé si eran 60, 70 euros al mes, que parecía una cuota razonable, y ahora está en el doble prácticamente. Sí, Manuel, que yo, es que si me hablas de cifras, pero sé. O sea, no tengo ni idea si es 20% más. Yo te intento comparar con lo que pueda haber en el mercado. No, que a nivel individual... Si vas a contratarla con 70 años, pues probablemente te cueste mucho más. Yo creo que lo mismo. Es la impresión que me da. Pues si esto es así, algo falla. Pero ellos mismos me han llamado alguna vez diciendo, le voy a hacer una oferta. Y digo, ¿qué oferta me hace? Y la oferta que yo tenía por lo que
de los propios de aquí. Una llamada telefónica, esa que te suelen hacer 80.000 de la luz, Sí, eso Esas cosas no voy a- claro, si es me creo el primer año, los primeros meses. primer año con una cadencia de 6 meses, que te doy parte de los 6 meses. Tenemos que hacer una revisión para conversar usted. Sí, Carencias y letras pequeñas. yo, por ejemplo, lo tenemos de aquí, es un ejemplo personal. Yo soy diabético. Yo, si me lo voy a hacer en otro lado, No te lo hago. yo no quiero que Adesna se quite del colegio en la vida, porque si no, yo lo voy a perder. Porque yo solo voy y no me lo dan. No me lo contraten. Pague lo que pague. No llega a 50 euros al mes nosotros, pero lógicamente. Yo voy a hacer la prueba. Yo soy de No, así. hombre, Sí. antes de A ver qué me Aunque dices. solo sea por eso, A ver, Manuel, un seguro como este hay que es cuidarlo. agua. Sí, Porque Sí, que bueno. para gente ¿Queréis como agua? yo, gente que pedimos que ya quieren hacer Estamos ya algo. aquí en Petit Comité. A ver, otra pregunta también de Álvaro, otro tema distinto. Aunque la sede de Coín de Madrid tiene ventajas y es muy interesante para todos, pero especialmente para los jóvenes, los espacios de coworking, creo que para el colegiado veterano, disponer de áreas más tradicionales, tener una cafetería como antaño sería la ABC. Es un área espontánea para la reunión de los colegiados. ¿Se puede hacer algo? Esto es de los temas en estudio. Es que justo yo antes de la pandemia puse de nuevo los campeonatos de mus en marcha y de dominó. Luego con la pandemia los tuve que parar otra vez. Pero a mí me encanta todo este tipo de actividades y las cafeterías y todo esto. Ahí tomamos nota. Pues por la red no tengo nada más. Gracias, gracias. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues no sé, Fabián, ¿cómo andas de tiempo para el tren? Bien. Bien. Bueno, Pues nada, agradeceros a todos el haber estado, el haber compartido vuestro valioso tiempo con un servidor, en este caso, y bueno, que estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis, salga o no salga la candidatura. En Fabián tenéis un amigo, que además le gusta mucho Pucela. muy bien. Y el lechazo del boecillo, ni os cuento. El hechazo, según el amigo Luis,